Bienvenidos a esta serie de estudios que han sido preparados para la edificación de su vida. Quedan en compañía del director general de Ministerios Palabra en Acción, Felipe de Jesús Barrón. Bueno, pues vamos entonces al tema víctimas de la profecía. Y llevamos ya la sexta parte y parece que no hemos salido todavía del primer capítulo del libro de Lucas, el Evangelio según Lucas. Antes de dar inicio al tema, yo deseo dar 3 definiciones de lo que significa la palabra víctima. La primera de ellas es una persona que se sacrifica voluntariamente, ya lo observamos en el video. Porque no les están poniendo un arma en la cabeza para que saquen el dinero, es voluntario. O sea, decíamos, a través de una manipulación, la gente va a la compensación y suelta voluntariamente lo que se le pida o lo que se le exija para hacer un lavado de conciencia. Otros van a la religión, a la iglesia, y cambian su estilo de vida, su forma de vestir, externo, su forma de comportamiento, porque de esa manera acallan un poco su conciencia. Personas que se sacrifican voluntariamente. La segunda de víctima es persona que padece por culpa ajena o suya. La tercera, una persona dañada por algún suceso, sea material, natural o físico. Si esto nosotros lo aplicamos a la profecía, entonces tenemos que las personas son llevadas al engaño de una forma voluntaria. Esto es muy importante. Las personas son engañadas voluntariamente. Le hago una pregunta. ¿Usted está aquí porque se ha dejado engañar? ¿Qué acaso la plataforma no les indica, les enseña a que todo lo que se comente? Incluso al final de cada plática hay un espacio en el cual usted puede contribuir con conocimiento o con señalamientos de algo que le parece confuso o que le parece que no es correcto. En ninguna iglesia lo van a encontrar. El conocimiento que Dios pone a nuestra disposición es para que nosotros podamos ser libres. Y una vez con el conocimiento general, entonces nosotros podamos ahora sí, voluntariamente, saber qué es lo que debemos de hacer. Pero las personas, póngase bien en mente esto, son llevadas al engaño voluntariamente. Son conscientes y van a sufrir. Pero como dice un dicho muy mexicano, hay una clase de sufrimiento con sabor. ¿Ha escuchado ese dicho? ¿Cómo va? A ustedes se lo saben. Bueno, en fin, hay para muchas personas el sufrimiento les causa sabor, se emocionan con estar sufriendo. Repasemos entonces lo que iniciamos la semana pasada de lo que es un verdadero profeta y vamos a ver 3 campos de acción que la Biblia nos enseña. La primera de ellas es que decíamos que un verdadero profeta es un portavoz del proyecto de Dios, únicamente el proyecto de Dios. Y hemos venido analizando que el proyecto de Dios era la reconciliación del hombre con Dios a través de la prédica del Evangelio, que no es otra cosa más que el arrepentimiento de nuestros pecados, la conversión de vida. Eso es. Señalar o dirigir, descubrir el pecado dentro de la sociedad o dentro de cada una de las personas era un trabajo del profeta. Y como hemos analizado en este momento, en este pequeño video, y tú dijeras, bueno, pues a lo mejor es una porción muy pequeña, pero si tú vas a una plática de hora y media con ellos, jamás van a tocar el pecado, lo único que tocan es el dinero. Pronuncian juicio. Pero para que la persona pueda pronunciar el juicio,
hacer una diferencia entre lo que es sano y lo que es malo, en lo que es correcto e incorrecto, necesita conocer la verdad. El jueves lo decíamos, sin establecimiento de la verdad no puede haber un justo juicio. Y eso es muy importante. Porque hay profetas, llamados profetas el día de hoy, llamados apóstoles, que por el simple hecho de que conocían Juan 3:16 pensaban que ya conocían todo lo que tenía que ver con Dios. Anoche se me decía telefónicamente de algo. Una persona con mucho denuedo, con una experiencia aproximadamente de 16 años en el ministerio, está iniciando un movimiento por allá por Colima. Pero en una de sus primeras pláticas se está hablando mucho de que nosotros los hombres somos ángeles. Y casi literalmente decía la persona que como que somos una porción arrancada de Dios. Yo me imagino que así como Freddy Krueger, ¿se acuerdan? ¿Quién vio esa película? Cuando se quitó la camisa, ¿qué tenía Freddy Krueger en su pecho, en su cuerpo? ¿No lo recuerdan? ¿O estoy equivocando el personaje? Las víctimas incrustadas. Y como que así es Dios, ¿no? Que como que se arranca un pedazo de víctima, digo, un pedazo de Él y lo manda a la tierra. Así prácticamente lo ejemplificaba esta persona. Y yo no pregunté mucho a la persona que me estaba comentando sobre estas cosas. Pero sí sé discernir. Y esperaba que la persona me dijera, ya no voy a ir. Y al final concluyó la plática así. Fue la primera vez, pero también fue la despedida. Ya no me vuelvo a parar ahí. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En un grupito de inquietos por allá. Me dicen, ¿no es posible que nos pasen las enseñanzas directamente por internet, sus pláticas? ¿Le saldría muy caro? No sé, le dije, deja ver a los técnicos. A ver cómo podemos conectar directamente y pasarlas directitas en vivo. Y vamos a estar trabajando y pidiéndole a Dios que nos dé la oportunidad. Entonces, se debe de conocer la verdad de Dios y la verdad del proyecto de Dios si el hombre desea verdaderamente establecer un juicio justo. Los verdaderos profetas persuaden al arrepentimiento a las personas. No andan con estas payasadas tratando de sacarles dinero, esquilmarlos. También tienen la capacidad de interpretar sueños. Un segundo campo de acción, el cual nos tiene muy preocupados, es que si bien es cierto que el verdadero profeta es un portavoz del proyecto de Dios y que nada de lo que habla debe de ser de mutuo propio, toda vez que habla sobre el futuro, no es porque tenga un don como de adivinación, o esté usando el método científico, sino que conoce el futuro porque cada acción tiene una reacción. Un camino malo, una mala decisión va a desencadenar ¿en qué? ¿Qué pasaría con una persona que se está tomando unas zambarinas? Y se toma 1, 2, 3 de esas Tecates o 2X. Se toma una caja. ¿Cómo profetizaría usted que le va a pasar el día de mañana? Vamos a decir enfermito, dice él. Si no es que borracho todavía, ¿verdad? Y no ocupamos ser profetas para eso, ¿estás entendiendo? Entonces, no significa que Dios utilice la profecía con el sentido de sorprendernos de algún cambio que vaya a hacer en el futuro Él, sino simple y sencillamente muchas de las acciones son correspondientes a las actitudes del día de hoy. Muchas de las situaciones futuras son correspondientes a la actitud del día de hoy. Jóvenes, si no se preparan correctamente en sus estudios, si no se aplican correctamente, yo les aseguro que no tienen una vida muy promisoria por delante.
Y les hablo a 15 o 20 años adelante. Porque la juventud ahorita está descarriada. Mucho party. Mucho festín. Mucho desvelo, 3, 4, 5 de la mañana. Y no creas que vas a tener un buen término. Porque entre más practicas estas cosas, más te vas metiendo. Y si algún principio todo es sano, al rato ocupas algo, pues me voy a tomar un café. Y después a ver qué me inyecto, qué me tomo para poder aguantar y estar con los amigos. Esto es así. Entonces, muchas personas no entienden, piensan que el profeta es algo que viene a hablar de algo que establece únicamente en el futuro como algo que brinca. Y no es eso, es el proceso de las acciones y decisiones del hombre. Es lo que está por venir por causa de las acciones de las personas que forman o conviven o creen en su proyecto o en el proyecto de Dios. Espero que esto sea claro. Porque el día de hoy muchas personas están buscando a los profetas para que les digan que les va a ir bien. Venga, yo quiero que me lea la mano. Yo quiero ir con un profeta de esos que dicen que son cristianos, y lo único que dicen estos profetas condenados, malvados, es que cuando seas grande te vas a casar con una muchacha guapísima, de muy buena posición económica. Ay, qué buena profecía me hizo, ¿verdad? Y van a ser grandes hombres de Dios y van a andar por las naciones. Oye, ¿quién no se siente bien así? Pues ¿qué te tomas, profeta, no? Ahí te va. Pero que te diga lo contrario, a ver si tiene ganas de dar. ¿Tendrá ganas de dar? Le hago una pregunta para que podamos entender esto. Cuando usted va a un restaurante y lo atienden de maravilla, ¿no es cierto que siente el deseo de dejar una buena propina? Hace algunos años fuimos a un restaurante y el mesero tenía una atención como que leía el pensamiento de lo que ocupábamos en la mesa, ¿se acuerdan? Y cuando llegaba, ¿qué desea la dama? ¿Qué desea el caballero? ¿Qué desean los caballeritos? Pero si no fueron unas 5 o 6 veces de esto, no fue nada. ¿Cómo te sientes? ¿Comprometido, ah? Pero cuando no te dan esa clase de atención, pues como que con trabajos pagas la cuenta, ¿no? Como que si dejas y de rato me regreso y me llevo lo que dejé, porque no creas que estoy tan contento. Lo mismo pasa en el mover de la iglesia. Los profetas, los ministros, los que comparten la palabra, deben de buscar, entre comillas, la forma de cómo llegar al corazón de las personas, pero con el único propósito de hablarle de lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Y lo que Dios ve en nosotros es pecado. Lo que Dios ve en cada uno de nosotros es que necesitamos cambiar nuestra forma de vida, nuestra manera de pensar y arrepentirnos. Esto no es tan agradable. Pero sin embargo, aquellos que quieren sacar ventaja, pues endulzan el oído, ¿sí? Para que las personas sean generosas. Ahora sí pregunto una vez más, amados míos, preciosos y preciosas del Señor, ¿quién va a golpear a Mamón con 1,000 pesos esta mañana? ¿Quién no va a golpear? Mamón es Satanás. No, pues yo sí lo golpeo, dice Dacia, ¿no? ¿No? Oh, yo pensé que preguntaba porque lo quería golpear con ganas. Entonces, fíjese usted, la predicción del futuro ya fue hecha. Si se da cuenta, lo que tiene que ver con la humanidad y el proyecto de Dios ya se nos anticipó, en el caso nuestro, 2000 años. Jesús
directamente va con Juan y le hace ver todo lo que tú conoces en el libro del Apocalipsis. No hay nuevos descubrimientos, nuevas cosas proféticas que descubrir. Ya todo fue dicho. El tercer campo de acción es que los verdaderos profetas de Dios son ejemplo de fe para constituir o fundamentar la iglesia. Y no confundir lo que dice Efesios 2:20. Váyase a Efesios 2:20, por favor. Porque luego empiezan a sacar de contexto, fíjese. Efesios 2:20. Yo leo desde el 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto es muy interesante, fíjese cómo dice. Son personas que están fundamentadas sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Como que cambiaron las cosas, ¿no? Porque lo que dicen hoy esta clase de profetas y apóstoles modernos es que Dios les está dando nueva revelación el día de hoy, porque la iglesia ocupa ser fundamentada. Dice, la iglesia ha perdido el fundamento y eso es una gran mentira. La iglesia dice, me necesita. Hay un profeta, un apóstol que se llama Guillermo Maldonado. Dice que Dios lo levantó, porque la iglesia está totalmente corrompida, la iglesia se ha alejado mucho de Dios y que la iglesia no está sanando a los enfermos y no se está preocupando por hacer muchas señales y prodigios. Ojalá luego podamos traer algunos videos para que veamos estas personas cómo trabajan y qué clase de señales son las que hacen. Convertir el agua en vino, por ejemplo. ¿De qué aprovecha? Convertir el vino en aceite, ¿de qué aprovecha? Hacerle así como que una mano. Fíjese lo que va a hacer Dios en esta noche. No sabía usted, tarde, no sabía usted que yo tenía una mano más corta que la otra, ¿verdad? Mire. Pero él le va, chulún, chulún. ¿Ve cómo creció? Es lo que hacen. Y usted lo puede observar. Y la gente, ¡ah, qué gran poder de Dios! Dice este versículo que los verdaderos hijos de Dios, los que son miembros de la familia de Dios, son fundamentados en Cristo Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Usted a quién le debe de creer? ¿A mí o a Cristo? ¿A quién? ¿Qué acaso Cristo les está predicando? ¿A quién le debe creer? ¿A mí o a Cristo? No, pues ya perdí. Entonces, debemos ser personas cristocéntricas. Saber qué es lo que Cristo dice y enseña, no lo que Felipe quiere o trata de enseñar. Y toda vez que Felipe usa la palabra de Dios, yo anoto y en mi casa empiezo a compaginar su dicho con el dicho de la palabra escrita de Dios. Y si es correcto, qué bueno, y si es malo, deséchame. O que me corrija. Digo, porque por ahí está una corriente que dice que necesitamos a los apóstoles y a los profetas, porque ellos son quien fundamentan la fe, tienen una doctrina, no entienden que lo que está diciendo es que los apóstoles fueron también edificados en el fundamento que es Cristo Jesús. La iglesia no descansa en el pensamiento de los hombres, es lo que no pueden entender. ¿Descansa en quién? En Cristo Jesús. Ay, es cierto que los profetas tienen que ser escuchados el día de hoy, pero tienen que ser escuchados como portavoz del proyecto de Dios, señalando el pecado, descubriendo el pecado, persuadiendo al arrepentimiento, no hablando de sucesos personales o de sucesos aislados que son productos
de una secuencia lógica. Vamos viendo lo que no es la profecía. En los últimos días, como desde hace casi 13 años, se ha vuelto intensa la aparición de la corriente llamada de restauración ministerial. Y quienes la promueven dicen haber recibido de parte de Dios esta clase de mensaje inquietante. Necesitan restablecer en cada iglesia el ministerio de apostolado y de profecía. Establecer o restablecer este mensaje o ministerio profético y apostólico, porque dicen la iglesia lo olvidó. Pero entendamos qué es lo que la Biblia dice al respecto. Lo que sucede es que la profecía, en cuanto a proyecto dentro del plan de Dios, ya terminó con Cristo Jesús. A revelarle a Juan todos los sucesos futuros de la sociedad, sea eclesiástica, sea de la constitución del reino de Dios, la iglesia, sea social. Aunque también debemos de entender que esta clase de profetas deben de ser señalados. Y que el verdadero profeta, decíamos, es alguien que está recordando los sucesos, no está descubriendo sucesos. Porque aún Jesucristo mismo, si usted va a Lucas al capítulo 18 y versículo 31, siempre usó Jesús de referencia a los profetas y dijo: se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas en cuanto al Hijo del Hombre. Muchas veces Jesús, las palabras que usó fueron palabras habladas por los profetas en el Antiguo Testamento. No vino a descubrir el hilo negro. Hacía referencia, sí, de que los tiempos que el Padre había determinado se hacían presentes en él. Estamos hasta aquí. En Lucas 24:46 enfatizó diciendo también: así está escrito. ¿Qué es lo que debe decir el verdadero profeta el día de hoy? Así está escrito. Porque debes de preocuparte cuando escuches en el profeta, es que Dios me reveló. Cuando tú escuches la palabra Dios me reveló, para las antenas de vinil. Digo, al cabo ya estamos con el chavo, ¿no? Para las antenitas. ¿Qué es lo que se debe de anunciar el día de hoy entonces? Vamos a Lucas 4, versículo 43, en las mismas palabras de Jesús. Él dijo que el reino de Dios es lo que tenía que ser anunciado. El evangelio del reino de Dios tiene que ser anunciado. Y yo, para eso, he sido enviado. ¿No hemos dicho muchas veces que Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir? En toda cosa que el hombre quisiera desplegar como ministerio, no ha habido mejor maestro en la faz de la tierra que Jesucristo. No hubo mejor apóstol que Jesucristo. No ha habido mejor profeta que Jesús. No ha habido mejor pastor, aún siendo el pastor de los pastores, que Jesús. No ha habido mejor evangelista que Jesús. Lo llena y lo cumple todo. Y Jesús dice: yo he sido enviado a la tierra para anunciar el evangelio del reino de Dios. Y el evangelio del reino de Dios, nos dijo Pablo, que no era otra cosa más que anunciar el arrepentimiento por el pecado que los hombres estamos cometiendo. Convertirnos de nuestros malos caminos para que Dios vuelva a tener parte con nosotros. Dicen los profetas actuales que esta restauración que Dios les pidió tiene como propósito preparar las personas para un gran avivamiento. ¿Ha estado escuchando eso en la radio últimamente? Dice: es que viene un gran avivamiento que no va a tener antecedente. Pero ¿sabes una cosa?
Para aquellos que somos estudiosos de la palabra escrita de Dios, no encontramos estas palabras de los profetas en la palabra escrita. No la encontramos, sino que encontramos todo lo contrario. Jesucristo en Mateo 18:20 dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. O sea, ¿qué significaba esto? Que nos hablaba de los tiempos tan difíciles en los cuales los humanos, aquellos creyentes o profesantes, íbamos a estar envueltos. ¿Por qué razón? 18:20. ¿Por qué razón? Porque vendría una multiplicación de la maldad. Y esta multiplicación de la maldad en la vida del hombre, y usted dígame si no es cierto, tan solo el día sábado, el día de ayer, amanecimos con 23 muertos en Tamaulipas. No sé si esto sea maldad. No sé cuántos amanecieron aquí en Mexicali el día de ayer. No sé si eso sea maldad. Y estos tiempos tan difíciles de maldad, combinados con pseudoprofetas y pseudoapóstoles tratando de esquilmar a personas con conciencias sucias que no quieren venir a la luz del Evangelio porque no quieren que sean descubiertos sus pecados, mejor corren detrás de personas que endulzan sus oídos, está haciendo más críticas las cosas. No encuentro en la palabra escrita de Dios un gran avivamiento para los últimos tiempos, pero sí encuentro lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Vaya a Timoteo, por favor, segunda carta, capítulo 4, versículo 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no se va a tolerar la sana doctrina. O sea, las personas ya no quieren escuchar la sana doctrina, no quieren saber o no soportan cómo Dios puede perdonar sus pecados, no soportan cómo Dios puede tener comunión con ellos, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los cuentos, a los mitos, a las fábulas. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Qué difícil. Si esto entonces nosotros lo envolvemos en las palabras de Cristo Jesús en Mateo 24:12, que la multiplicación de la maldad va a provocar enfriamiento en la vida de la fe, imagínate. Sí habla la palabra para los últimos tiempos de una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? El que las personas que una vez creyeron la verdad, dejen la verdad por ir detrás de los mitos. ¿Qué es la apostasía? No aceptar la verdad de Dios para la vida del hombre. Eso como consecuencia va a ir acomodando los tiempos y a las personas para que se unan en una mega iglesia. Sí es cierto que la Biblia habla de una mega iglesia enorme y ya se está confabulando, pero no es precisamente un avivamiento de parte de Dios como nos lo quieren hacer entender. Son personas, estos profetas, que hablan de que Dios les ha dicho que va a haber una grandeza de ministerios en todas las áreas. Crecimiento de las iglesias, dice uno de los apóstoles modernos. Dios me habló y me dijo que hoy las iglesias deben de ser de 45,000 miembros en adelante. Los demás, como nosotros, estamos tronados. Y cada iglesia, cada ciudad grande en cualquier país del mundo debe de tener movimientos de esta magnitud. Así de que no le extrañe que algunos años futuros, si esta es la meta por la cual están trabajando, mañana, pasado,
encuentres con que vendieron Calafia o el nido de los águilas. Y se lo compraron. Porque lo están haciendo en Colombia, lo están haciendo en China, en Corea, en Brasil. Pero a través de formas como esta mañana hemos visto. Una nueva misión. ¿A quién no le gustaría que le dijeran, oye, Sever, Dios me dijo que te van a traer paseando por todas las naciones, cantando y alabando al Señor? Vas a ser grande. A ti, Felipe, Dios te va a traer también por las naciones anunciando el misterio de la prosperidad. Pero si hablo de arrepentimiento, ¿verdaderamente cumpliría con estas cosas? Claro que no. Hace días visitábamos una iglesia de unos amigos y a la entrada tenían una carta de una profecía que un profeta les había hecho cuando los visitó. Es la misma. Dios nos ha dicho que esta iglesia va a crecer mucho. Va a ser la más grande de la ciudad. Así de que ananchen sus estacas y empiecen a sacar dinero de ver donde sea para que puedan comprar un lugar más grande, tal vez un auditorio. Pues eso ya ha pasado como 3, 4 años y no ha pasado nada. Pero ¿a quién no le gustaría escuchar estas cosas? Es lo que anuncian. Hablan de una nueva unción mística, que tenemos que entender si esta nueva unción de la que ellos hablan, una fresca unción, es lo que hemos estado estudiando, el despertar de la serpiente o de esa energía kundalini en cada persona. Porque la verdadera unción de la cual la Biblia nos habla es de proveernos del suficiente conocimiento, sabiduría, inteligencia y verdad, que es lo que permite libertad a los hombres. Y la verdad y el conocimiento es como un refrigerio, no únicamente para nuestra mente, sino también para nuestro cuerpo, no únicamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestra piel y también de gozo para nuestro corazón. Esa es la unción que la palabra de Dios habla. No es una unción que tiene como propósito el que las personas se revuelquen por el piso. No es una unción donde las personas hablan lenguas todas al unísono. No es una unción en donde se manifiesta un montón de poder sobrenatural. Esto, a la verdad, no nos habla de nada. Nuevas revelaciones basadas en versículos sacados de contexto. Vaya a 1 Corintios, por favor. Capítulo 2. Del versículo 2 al 10. Fíjese, esto también lo usan los nuevos profetas. Me propuse más bien ir estando entre ustedes no saber de cosa alguna, dice Pablo, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Esto es muy interesante, porque ellos dicen, ¿te das dando cuenta? Está hablando de acciones sobrenaturales. El poder del Espíritu, mis amigos, no es otra cosa más que el cambio de carácter en la vida de una persona. Es que la persona cambie su estilo o forma de vida, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. ¿De qué está haciendo enfáticamente énfasis Pablo? ¿De qué? ¿De poder de Dios y de qué más? Versículo 4, 6. ¿De qué? De sabiduría, dice. En cambio hablamos con sabiduría. O sea, está hablando de unción. Sabiduría de este mundo
ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. 7. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra propia gloria desde la eternidad. Ahí les va, ¿quién es esa sabiduría? Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora bien, Dios nos ha ¿qué? Revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces, es un versículo sacado de contexto donde dicen, es que la misma Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que tiene preparadas para nosotros el día de hoy. No dice eso la Biblia. Dice que esas cosas han sido reveladas ya para nosotros. El misterio de Dios se acabó, se terminó. El misterio, la sabiduría escondida es de que a través de Cristo Jesús yo poder tener una reconciliación con Dios. A través de Cristo Jesús Él me podía perdonar, Dios, todos los pecados. Ese es el misterio escondido. Por eso dice, si los gobernantes de ese tiempo lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al autor de nuestra salvación. Muchas manifestaciones son lo que tratan de justificar estos profetas, pero no es de maravillarnos, porque Jesús dijo, en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y falsos apóstoles, que van a ser precedidos de muchas señales, de muchos milagros, de mucho poder sobrenatural o espiritual, y que es posible que puedan engañar aún a los escogidos. O sea, nos dice, no le hagan caso porque no van en mi nombre. Es lo que dice. Lo curioso de todo, que para cuando el gran día del juicio final se dé, estas mismas personas dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tus nombres sacamos muchos demonios, en tu nombre hice muchas cosas buenas. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así es de que cada uno de nosotros tiene que entender a quién seguir. A lo que hablan estos falsos, que solo sacan a través de sus adulaciones ventaja económica de las personas que los escuchan, o escuchar a los portavoces de Dios que nos piden un cambio de carácter. Desde una dieta constante que se está escuchando en los últimos tiempos de profecía, la gente se va transformando en analfabetos bíblicos. ¿Lo escucho bien? Se está hablando mucho de profecías en estos tiempos y la gente se vuelve analfabeta bíblica. La gente como nunca está dejando de conocer la palabra de Dios porque confía en lo que estos personajes de poder hablan. Hace unos meses atrás me encontré a una persona y le estaba compartiendo cuando de pronto me dice, es que yo tengo una comunión con Dios que no te imaginas. Y sacó debajo de su estrado, de su mostrador, una libreta. Ahí anotaba todas las oraciones que todos los días le hace a Dios. Mira, el día de hoy, hola, ¿cómo está, Señor? Muy bien. Ella se contesta y ella se platica. Y llena de libretas. Acá tengo la libreta del año pasado, del mes pasado, la semana pasada, escrito. ¿Y la Biblia? No, mi comunicación con Dios es directa. Entonces, ¿te das cuenta qué clase de espíritu es lo que tiene esta persona? Ah, no, pero como tiene mucha comunicación con Dios, tiene un ministerio muy fuerte en su iglesia. El problema es que no la puedes mover de ahí, porque ya tan solo alguien que le dijo que era correcto, ahí se quedó.
Yo me concreté a decirle, pues es una lástima. Lo último que entiendo entonces es que cada quien muere como desee. Déjame, te doy 10 razones por lo cual muchas personas están confundidos el día de hoy. Primero de ellos, porque hay un desapego completo por la palabra de Dios. Hay un desapego completo por leer, por conocer la palabra de Dios. Vaya usted a una librería cristiana y encuentra títulos que no se va a imaginar. Platique con personas que se jacten de ser cristianas y le va a hablar de los últimos bestsellers, de los últimos o mejores autores. Todo mundo está escribiendo libros y hay quienes los lee, hay quienes los absorbe. Pero pregunte por la Biblia. No saben nada. No saben ni ubicar siquiera los libros de la Biblia y ni siquiera saben cuántos los componen. Hay un desapego de la palabra de Dios y nosotros los humanos vamos a tener libertad, vamos a tener el perdón de los pecados, vamos a tener la salvación después de que hayamos conocido el secreto de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? Ahora pregunto, ¿en casa o nomás cuando vienen aquí? Digo, porque por aquí me encuentro yo unas Biblias, ¿eh? Aquí duermen el justo juicio durante la semana. Lo que me habla que la usan mucho. Segundo, hay un énfasis en la guerra espiritual. No, es que nos estamos preparando para entrar a la guerra espiritual. Y cuando lo ves, pero ves tu vida. Ves tu carácter. Tu forma de comportamiento. Piensas que vas a poder enfrentar a Satanás y a sus ángeles que son malvados, que despliegan poder. Sería de pronto como si el Chavo del Ocho quisiera pelear, bueno, porque estoy infectado el Chavo del Ocho quisiera pelear con el Canelo, ¿no? ¿Qué diría el Canelo? Inmediatamente le va a hacer, claro, ¿sí? Sí, claro, te acepto la pelea. No, ¿cómo crees? Me voy a denigrar. Es lo mismo que hace el diablo con muchos creyentes. Le voy a echar guerra espiritual. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? No, hombre, me van a decir aprovechado luego. ¿Sí? Y dice, hay muchos. Se olvidan que también hay una guerra que luchar contra las pasiones del hombre. Son personas que no luchan por sus propias pasiones. No tratan de salir de sus problemas o de sus pecados y quieren hacer guerra espiritual. Creen que todo se hace por ósmosis. Van a tener el conocimiento porque el pastor viene y unge sus manos. El pastor de la iglesia, o hubo un encuentro, o hubo un congreso juvenil, o hubo una conferencia de un gran evangelista, de un gran predicador, y les dijo, vengan para imponerles manos, y ya con eso tienen conocimiento de la palabra de Dios. Ya con eso es que ya todo cambió en sus vidas. O hay quienes usan la Biblia como almohada. Hay quienes usan la Biblia abierta en su casa, dice, para que salga el espíritu de la palabra e inunde todo. Que suban las palabras con un incienso y yo lo huelo y entonces ya lo meto a mi interior. Personas que se vuelven como un superhéroe cristiano por ósmosis. No leen la Biblia, no escuchan las predicaciones, pero sí se sienten con gran poder porque les ungieron manos. Y hay una corriente por ahí de escuela sobrenatural. Es que tenemos que hacer las mismas señales que Cristo hizo, sanar a los enfermos, sacar a los demonios, no más que los suyos no se los han sacado todavía. Y son personas que tampoco han sanado. Están medias trastornadas de su coco. Hacen mucho acento al don.
Es que tengo el don de lenguas. No, pues ya sé, los chismes que se avientan a cada rato, ¿no? Tengo un don que no te imaginas. Van a orar por un enfermo y se muere. Muy buen don. Acentúan mucho los dones. Nada más que no hacen caso a nada, al carácter. No quieren pasar por la cruz. No se quieren negar a ellos mismos. No quieren crucificar sus pasiones. Asocian al Espíritu Santo solo con poder. Piensan que el Espíritu Santo solo es poder sobrenatural de levantar las sillas, de acostar las sillas, de tumbar a la gente, de hacerla que grite, que baile y que brinque como gallina, como puerco sin cabeza, muchas cosas. Y no se dan cuenta que el Espíritu Santo está cumpliendo un ministerio. ¿Redarguirnos de qué? De pecado. Convencernos de que somos pecadores. Convencernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Restaurarnos. Guiarnos a toda verdad. El otro, lo del poder, cualquiera lo puede hacer. El poder que están desplegando en muchas iglesias el día de hoy, lo vuelvo a repetir, cualquiera lo puede hacer. Un chamán, un brujo, la red apostólica, la red profética y todos ellos, que solo también para acabarla lo escuchan solo pseudo cristianos, porque ni a cristianos llegan. Confunden el exitismo con fe. Exitismo, bueno, éxito. Son personas que pueden tener un éxito por sus capacidades en los negocios, porque tal vez trabajan bastante y qué bueno, les va bien en la vida y piensan que eso es fe. Pero fe, acuérdese, es otra cosa. Fe es depender de la gracia de Dios. Fe es depender de todas las promesas que Cristo Jesús garantiza en las cosas más elementales para nuestra vida. Dice, si tú haces mi voluntad, tienes garantizado el alimento, el vestido, mi protección, la sanidad. Párale. Y allá, en la vida futura, la vida eterna. Esto se conjuga entonces que las personas que trabajan en el proyecto de Dios tienen un beneficio de prosperidad, sí, cierto, pero no es la prosperidad que hoy nos hacen creer que es únicamente económica. La prosperidad es estar de una forma diferente a como nuestras raíces o como éramos antes. Yo pregunto a ustedes, ¿han sido prósperos desde que Cristo Jesús vino a sus vidas? ¿Sí o no? Claro que somos prósperos, porque hoy se nos ha abierto una visión, un panorama muy distinto de la vida y del mundo. Dios va a usar a las personas, dicen ellos, no importando su pecado. Y lo vemos escrito en la Biblia. Moisés fue un pecador, asesino, lo mismo Pablo, pero como ya lo tenía predestinado, lo va a usar sea quien sea. Esto es mentira. Dios va a usar únicamente a vasos limpios. Dios solo va a usar a instrumentos de justicia que se limpian, que rechazan toda clase de iniquidad y de pecado en sus vidas. Por eso es que hay tanto profeta el día de hoy, apóstol, que son adúlteros, ladrones, fornicarios, y los pseudo cristianos dicen, no lo juzgues. Porque si tiene un gran despliegue de poder es porque Dios lo está respaldando. No es lo que la Biblia enseña. Dice que si son personas malvadas y perversas que no se han convertido, que se han deleitado en la maldad, el poder que tienen les llega de Satanás, nunca de Dios. ¿Por qué estamos confundidos entonces? Muchas personas están metidos en la iglesia, qué bueno que nosotros no. Pero hay muchos cristianos que se la viven todos los días en la iglesia,
todas las horas en la iglesia. Medio trabajo, grandes necesidades en su casa, cuando Cristo nos está llamando a que seamos sal y luz de nuestras familias, de nuestros amigos, de una sociedad que está gimiendo porque nosotros verdaderamente nos manifestemos. Por último, ¿estamos confundidos? ¿O hay quienes se quieren confundir? Porque olvidan que ser cristiano es vivir lo que esa persona dice. Ser cristiano no es decir, acepté a Cristo y de mi vida hago lo que yo quiera. Ser cristiano es vivir lo que Cristo Jesús nos pidió hacer. Entonces, hay muchas personas que son víctimas de la profecía, engañadas, es cierto, pero porque ellos lo han permitido, porque sus conciencias están tan sucias y perversas que no quieren ir a Dios para que Dios descubra sus pecados y los sane. Por eso Jesús decía, ¿no quieren venir a mí? Para que la luz, porque Él es la luz, tiene que sacar a manifestar la oscuridad del corazón del hombre y no quieren ser alumbrados. Preguntas, por favor. Gracias por su atención. Si usted desea acudir a nuestro centro de estudios, estamos ubicados en Calafia 645, Centro Cívico Mexicali. O bien puede visitarnos en nuestra página de internet www.ministeriosPalabraenAcción.es.tl. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.